Buen día, ¿cómo están? Nos encontramos en la clase de arquitectura neoclásica y génesis del movimiento moderno. Y en esta presentación vamos a revisar algunos de los ejemplos más sobresalientes de esta arquitectura. Eh, Como ya saben, pues el neoclásico es un historicismo, el historicismo más importante y el que tuvo una presencia como más fuerte en el mundo. Y por eso pues encontramos ejemplos en muchas partes, ¿no? En lo que es toda Europa Central y también en Norteamérica y Latinoamérica. El primer ejemplo que vemos aquí, pues es el Arco del Triunfo, eh, el que mandó a hacer Napoleón. Eh, y es un monumento. En algún momento se ha dicho, pues, que en la ilustración, los monumentos, durante la ilustración en el siglo XVIII se construyeron muchos monumentos y después también, que tienen que ver con esta idea de, pues, de conmemorar. Para eso son los monumentos, ¿no? Para conmemorar un evento, un evento histórico conmemorativo, aunque Napoleón lo mandó a hacer el suyo como sintiéndose emperador, pues sí era emperador, ¿verdad? Como Adriano, él se puso al nivel del Imperio Romano y pues se mandó a hacer su arco, ¿no? Ya saben. Está en pleno centro de París. Mm, pues se parece muchísimo a cualquier arco del triunfo de la Roma antigua. Solo que pues la manufactura, como pueden ver, pues obviamente pues es mucho más acabada y además pues se mantiene muchísimo mejor, digo, pues hay miles de años de diferencia. Eh, lo que vemos es, bueno, estos elementos grecolatinos de los cuales ya hemos estado hablando, donde predomina pues el arco del triunfo, perdón, el arco de medio punto y pues por ende una bóveda de cañón aquí, como pueden ver. Eh, Tiene pues por acá las cornisas que forman parte de los órdenes clásicos. Incluso hay una especie de triglifo y metopa aquí que pues que marcan la repetición de los elementos, ¿no? Entonces la repetición también es una constante compositiva en los edificios del neoclásico. También observamos estos elementos decorativos que no abundan realmente en el neoclasicismo. Pues se supone que estos relieves lo que cuentan pues son historias, ¿no? Sobre el emperador o sobre los triunfos, ¿no? De Napoleón, al igual que estas esculturas adosadas que se ven aquí a los soportes del arco. Entonces, como puede verse, pues la estructura es muy simple, es muy lógica, es un edificio muy simétrico, muy ordenado, es un edificio de base rectangular, como pueden ver aquí, con un eje transversal y un eje longitudinal. Es un edificio monumental, como pueden ver la escala. Si recuerdan, los edificios del Renacimiento en realidad no eran tan grandes. Estos son muchísimo más masivos, ¿no? Más, pues sí, tienen una escala mayor y dominan la ciudad, también como pueden ver aquí. Este es el Templo de la Magdalena en París. Eh, También en París, como pueden ver, el neoclásico francés es muy relevante y muy conocido también. Eh, el Templo de la Madeleine lo que hace, o más bien cuando se construye este templo, lo que se hace es retomar como modelo el templo griego. Evidentemente, ¿no? O sea, aquí no hay duda de que hay una inspiración muy clara en los griegos, es casi una réplica, ¿no? De un templo. Entonces tenemos todos los elementos que lo conforman. Si los enumeramos, pues tenemos las columnas, que en este caso son corintias, como pueden verse por las hojas de acanto. Tienen el arquitrabe, que es este elemento que está aquí, arquitrabe. Tienen las cornisas, que esta que está aquí. Tienen este elemento, no recuerdo el nombre, pero es donde se colocan estos leyendas. Y pues el frontón, obviamente pues es un frontón triangular, digo, si la tipología es de templo griego, pues definitivamente es un frontón triangular.
al mismo, bueno, la columnata, que es lo que vemos es otra vez una repetición muy marcada de los elementos. Y es la repetición del naos y el pronaos, no sé si se recuerde eso, pero bueno, el pronaos en los templos griegos era este espacio como de transición. Y en el neoclásico pues se le conoce más bien como pórtico. Y todas estas esculturas que vemos aquí, pues al igual que en el Arco del Triunfo, pues cuentan una historia, ¿no? Creo que este es Jesucristo, me parece. Entonces seguramente la escena que está aquí, pues tiene que ver con María Magdalena. Y en este caso además el templo está elevado sobre una plataforma, una escalinata, que da lugar o que marca pues el acceso del templo, donde pues el eje longitudinal pues es también muy marcado. Entonces es muy fácil de entender, ¿no? Insisto, la manufactura pues es muchísimo mejor que un edificio del Renacimiento y pues obviamente que un edificio griego, ¿no? Este también está en París, se le conoce como Panteón de París, no Panteón Romano, Panteón de París, pero pues es el templo dedicado a Santa Genoveva, otra santa pues católica, ¿no? En este caso lo que vemos es una combinación del frontón, bueno, del templo griego, pero en este caso se le añade una cúpula renacentista, pues de lo que hemos estado platicando. Entonces lo que vemos es como una especie de libertad creativa, pues ni tan libre, ¿verdad? Más bien son de las aportaciones del neoclasicismo, es esta combinación entre el templo griego y la cúpula renacentista, pues como rematando, ¿no? Para hacerlo todavía más monumental, para hacer todavía más marcada la simetría. Entonces, bueno, la cúpula pues tiene todos los elementos que ya conocen, como el tambor que se ve aquí claramente, la cúpula que pues también evidentemente es elíptica y el lucernario que vemos por acá, o linternilla también le llaman. Y pues por acá abajito ya en pequeñito se ven las balaustradas, que no están aquí, balaustrada. Y unas cuantas guirnaldas que son realmente muy pocas. También las esculturas, los relieves contando por la historia que seguramente tiene que ver con la santa. Y también está elevado sobre una escalinata, no tan grande como la Magdalena, pero también aquí se alcanza a ver un poquito. Un elemento compositivo muy importante y muy recurrente en el neoclasicismo es lo que se conoce como tripartición o composición tripartita. Es decir, el edificio, ya sea en horizontal o en vertical, se compone en tres o se divide en tres partes, pues que son como muy proporcionales, como pueden ver aquí. Entonces, en este caso, este edificio es en sentido vertical. Tenemos una, dos, tres partes. Entonces, evidentemente, pues hay un uso muy fuerte de la geometría, muy importante, y de las matemáticas. Bueno, también algo que define al neoclasicismo es la relación que tiene con la ciudad. Es decir, los edificios neoclasicistas definen mucho pues el carácter urbano, ¿no? Del lugar en el que se encuentran y generalmente los vemos como remates pues de calles, ¿no? De calles importantes, como en este caso, ¿no? Que se ve aquí, pues que vienen los edificios así con la calle y pum, remata en este edificio. Y en el caso de Santa Magdalena es lo mismo y en el caso de el Arco del Triunfo es lo mismo. Entonces, es una relación muy fuerte con la ciudad y son muy destacados, ¿no? Por la escala, pues, que se maneja, una escala monumental. Esta es una de las fachadas de la Casa Blanca y aquí observamos esta composición tripartita, igual, pero en el otro sentido, o sea, tenemos un edificio que está dividido en tres partes
iguales. Esto hace que el edificio sea muy ordenado, ¿no? Que la composición sea como muy limpia. Y vemos pues otra vez los mismos elementos de los que ya hemos estado hablando, pues obviamente el frontón, insisto, el templo griego es la tipología que más se repite, aunque en este caso, pues lo que está marcando el frontón, pues es el acceso. En este caso, pues son columnas jónicas por las volutas que se ven aquí, pero igual aquí están las balaustradas. Ah, y aquí lo que vemos es como un ritmo diferente, ¿no? Donde se intercalan los frontones, uno triangular, uno circular, uno triangular, uno circular. Entonces el ritmo es distinto. Es un edificio muy simétrico, el eje pues está muy marcado. Y en el caso de la Casa Blanca lo que vemos es que es muy, muy horizontal. Sí, aquí esta cualidad del neoclasicismo es como muy evidente en este edificio. Recuerden pues que son edificios completamente monocromáticos. Evidentemente la Casa Blanca pues es blanca, monocromática. Y en este caso no hay esculturas, no hay relieves porque no hay nada que contar. Este edificio es muy interesante, es de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson pues fue uno de los héroes de la independencia de las colonias británicas. Uy. Y en el caso de Thomas Jefferson era arquitecto. Entonces ese es un dato como curioso. Y no solo fue pues héroe de la patria, sino que como arquitecto diseñó muchos de los edificios pues representativos pues, de la época de la independencia, ¿no? En este caso pues es la Universidad de Virginia y lo que vemos es que hay una fuerte inspiración en el Panteón Romano, ¿sí? Donde la planta es circular, donde hay una cúpula pues como esférica pero muy chaparrita, pero en este caso pues está combinada con el frontón, el orden clásico otra vez, en este caso pues es un corintio, pero tiene sus peculiaridades el edificio como pueden ver, ¿sí? Está elevado sobre una plataforma que a su vez genera una especie de sótano. También es como de las novedades del neoclásico. En este caso la balaustrada pues también está en la parte inferior del edificio. Aquí tenemos el arco de medio punto y curiosamente pues aquí hay un reloj. O sea, esos son como de las pistas que nos dicen pues que estos son edificios pues ya más, no sé si decir modernos, pero no tan antiguos por lo menos. En este caso hay un poquitito de color, pero pues responde al material. O sea, no está pintado, sino que si el edificio es como de tabique, pues ese es el color. Y pues los frontones triangulares. Entonces, este es uno de los más importantes edificios que hizo Jefferson en Estados Unidos. Este es un ejemplo alemán. El neoclásico alemán es como más severo, como más rigurosa la técnica. Como pueden ver, ni siquiera podría decir que es muy horizontal, sino que es como muy cuadrado, es como una gran caja. Y pues lo mismo, ¿no? Es un edificio muy simétrico, está elevado sobre la plataforma. En este caso vemos lo que se conoce como, bueno, aquí está, almohadillado, ¿sí? El almohadillado es esta como acabado que se le da ya sea a los muros o a las columnas, que le dan este efecto pues así, como de acolchonamiento. Sí, pero pues es un relieve, o sea, no, es un acabado, no está así acomodada la piedra, sino que es un acabado. También, al igual que el edificio anterior, tiene una plataforma que se convierte en un sótano. Es decir, el neoclásico poco a poco se va acercando a una intención de funcionalidad, digamos, se puede decir, donde el aspecto del edificio pues corresponde a un uso.
Entonces, aquí ya no es solamente un elemento para levantar el edificio, sino que sirve, pues, sirve para algo y en este caso, pues, es como una especie de sótano. Esta es la ópera de Berlín, de Schinkel, que fue muy famoso. Y pues son los mismos elementos, ¿no? El frontón, el orden corintio en este caso, el frontón aquí de como una especie de relieve de adorno. En este caso hay unas esculturas que son reminiscencias renacentistas, más bien, no tanto grecolatinas, renacentistas. Y pues la balaustrada aquí arriba. Y también en este caso ya se agrega como pues un nivel superior, una especie de ático. O sea, están estos dos espacios que no existían. Y en el neoclásico surgen, ¿no? O sea, son espacios funcionales, pues, que sirven de algo. Y la techumbre metálica. Entonces empieza a cambiar poco a poco el lenguaje o se le empiezan a agregar elementos pues que no, antes no. En Inglaterra el neoclásico es muy horizontal, muy marcada esta composición así. En este caso de Circus pues es un edificio de departamentos que está alineado con la calle, es decir, la calle así es, la traza de la calle es así circular y el edificio sigue la traza de la avenida. En este caso lo que vemos es una superposición de órdenes, algo parecido o casi igual a lo que se ve en el Coliseo romano, de, de clases de primer año, ¿no? Casi, casi. Si recuerdan, el Coliseo romano está compuesto con el dórico hasta abajo, jónico en medio y corintio hasta arriba, pues que correspondía pues a las clases sociales, básicamente. Y en este edificio es igual. Aquí se nota. Tenemos columnas dóricas, que son las más sencillas, hasta abajo. Luego el jónico con sus volutas y el corintio, que es el más elaborado, el capitel más elaborado. Entonces, no estoy tan segura, pero me imagino que el nivel superior pues son los penthouses, o sea que deben ser más lujosos los departamentos que están hasta arriba. Y en este caso se incorpora también el sótano, como pueden ver aquí, y las chimeneas. Estas también como que son de las novedades que se van incorporando, pues porque es una vida distinta, al igual que las techumbres inclinadas, pues para que escurra la nieve, ¿no? Entonces en Londres se van a encontrar con edificios muy parecidos a este, que son así, muy alargados y que la forma corresponde a la calle. Vean Bridgerton. Este edificio sale ahí y es muy bonito. En la foto como que no se alcanza a apreciar la belleza del edificio, ¿ok? Pero en las escenas de la serie sí. Y es muy monocromático también, nada más que es otro tono, pero es así, monocromo. Eh, Otro edificio también en Londres se llama Cumberland Terrace, de un arquitecto muy conocido inglés que se llamaba John Nash. Y es lo mismo, es como que la misma idea, ¿no? Un edificio sumamente horizontal, en este caso ni cabe, de lo grandísimo que es no cabe, o sea, el edificio sigue para acá y para acá, larguísimo. Se encuentra justo enfrente de un parque, el Parque del Príncipe, no me acuerdo cuál de todos, el Príncipe de Gales, creo, algo así. Y en este caso lo que vemos es cómo los órdenes suben de nivel, ¿sí? O sea, ya no están justo en el acceso abajo, sino que cambia la manera de acceder al edificio, que es más bien como lateral. El pórtico está arriba. Entonces, es una composición pues completamente novedosa, pues nunca se había visto algo así. Y hace que sea como más interesante todavía. También son edificios de departamentos que son muy lujosos, debe ser carísimo vivir ahí. Y como pueden ver aquí también está ya estos áticos de los que estamos hablando que no existían, hasta las ventanas pequeñitas nos dejan ver que no es el mismo uso que en el del departamento así como normal, ¿no? Y bueno, vemos el orden jónico que ya habíamos dicho, los relieves, porque Europa.
algunas columnas renacentistas por aquí, balaustradas y demás. Entonces, este es un edificio muy bonito. Lástima que por dentro ya no se han mantenido los departamentos. Por dentro ya son como muy modernos, muy lícitos. En Francia, bueno, lo que tenemos en este caso es la fachada del Louvre fue modificada por un arquitecto que se llamaba Perrault. Pero este es un neoclásico como muy temprano, o sea, Perrault ya empieza a hacer como sus experimentos y lo que vemos en esta fachada pues es una columna pareada, es decir, una columna que son dos en realidad. También le llaman geminiada, de gemelos. Y como les decía, pues la columnata sube de nivel, ya no está aquí en el acceso. Y también empiezan a cambiar las proporciones y la escala. Como ven aquí, el acceso es muy alto. Entonces, seguramente abarca 2 o hasta 3 niveles o medios niveles. Y el frontón pues está marcando el acceso. Otra vez es un edificio muy horizontal y tiene los mismos elementos que ya dijimos, las balaustradas, las guirnaldas, el frontón de adorno, el triangular, arco de medio punto, etcétera, etcétera. Otro antecedente inglés, pues es lo que hizo un personaje que se llamaba Inigo Jones, también es un neoclásico temprano, pues se hizo en el siglo XVII y tiene una inspiración palladiana. Si se recuerda el Renacimiento en el 500, pues Palladio fue uno de los personajes más importantes con sus villas y en los edificios que hizo Inigo Jones, pues hay algunas reminiscencias de estas villas, ¿no? Entonces, pero bueno, aunque es muy temprano en este caso, pues ya se ven todos los elementos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, se podría decir que Inglaterra fue como precursor de este estilo. En Inglaterra se dieron mucho este tipo de, pues que son como tipo mausoleos o mini monumentos. Vean Orgullo y Prejuicio. En la escena del beso que no se besan en realidad, donde está lloviendo mucho, 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 es la escena de la película, pues donde están parados es precisamente pues sí, una especie de capilla neoclásica. Esta se ve como muy griega, ¿no? Así como tan austera que podría decir que uno que es de la época de los griegos, pero evidentemente no, pues porque está en Inglaterra. Hagley Park es el lugar. Entonces es un neoclásico mucho más austero todavía. Y este otro también está en Alemania. Otro personaje alemán se llamaba Leo von Klenze. Y como pueden ver, pues predomina lo griego. Hasta el doble frontón es así como muy, muy marcada pues la reminiscencia griega, pero pues con estas modernidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los techos inclinados que parecieran que son como metálicos y pues en este caso vemos la escala monumental, como les decía, aquí está la gentecilla y pues el edificio elevado sobre una plataforma. Aquí están los carros, para que se den una idea del tamaño de este edificio que también es un remate urbano. En España predomina más bien el uso del frontón rectangular, o sea, no hay tanto frontón triangular como en otras partes de Europa. Como pueden ver aquí, este es el Museo del Prado, pues es un edificio mega famoso de Juan de Villanueva. Y lo que se observa aquí es cómo el orden crece. O sea, poco a poco se empieza a convertir en un orden que le llaman colosal. Sí, es un orden mucho más alto que como pueden ver incluso abarca 2 o hasta 3 niveles, ¿sí? Y también en este caso la libertad en el uso de los órdenes es muy evidente. Como pueden ver ahí en la parte de abajo pues hay arcos romanos y esculturas y encima es donde se colocan los órdenes pues más pequeñitos
a comparación de los que conforman el pórtico. Entonces es un neoclásico un neoclásico como más libre. Pues es España, muchachos. Al final de cuentas hay una raíz ahí latina, medio, así. Mucha libertad. Y bueno, algo que no he dicho tiene que ver con los ejes compositivos. Ya hablé de simetría y de orden y de ejes longitudinales y transversales, pero lo que no he dicho es que la estructura está perfectamente bien definida en estos edificios y es muy notoria gracias a sus elementos. Entonces, si ustedes hacen una planta arquitectónica, los ejes van por ahí. Y si se fijan, pues esto hace que el edificio sea muy ordenado y estructuralmente muy lógico. O sea, estos edificios no se van a caer nunca por la manera en que están construidos. Bueno, Jefferson también hizo el Capitolio, nada más y nada menos, del que ya hemos hablado anteriormente. Y creo que es uno de los edificios más espectaculares que hay en el mundo, me atrevería a decir, por la escala y por la combinación de elementos. Es como si tuviera todo en un solo edificio, solo faltó que pusieran aquí un frontón y ya hubiera quedado al 100. Pero no. Entonces, la cúpula es la que es espectacular porque como pueden ver tiene 1, 2 tambores, la cúpula, el lucernario que es inmenso y aparte la estatua. Entonces, como pueden ver, la cúpula es casi del mismo tamaño del edificio. Entonces, la construcción de este elemento arquitectónico estructural debió haber sido una cosa espeluznante por el tamaño, ¿no? Y pues el uso de todos los elementos y la repetición tan marcada y cómo fíjense cómo empiezan a hacer estas combinaciones que nunca se habían visto, ¿no? Por ejemplo aquí, columna pareada, pareada, única, pareada, pareada, única. O sea, los ritmos de la composición van cambiando y eso que hace que el aspecto del edificio sea diferente. Y bueno, súmenle la escalinata hiper mega alta, pues es un edificio espectacular, ¿no? O sea, por eso les decía que aquí siempre vienen los marcianos y los ataques terroristas, por lo que significa. Este es el otro monumento, el monumento a Lincoln. Bueno, esta es la estatua de Lincoln, es la que se levanta y camina en una noche en el museo. No hay gente, no se puede apreciar la escala, pero la escala es espectacular también. Yo creo que la gente ha de estar como de este tamaño. Entonces, es un templo griego, pero sin el frontón triangular. Es un frontón, una especie de frontón rectangular con el orden dórico y su pórtico y todo muy ordenado, muy simétrico, muy horizontal, tal como lo hemos dicho hasta ahora. Este es un monumento, o sea, no se usa para nada, pues. Bueno, aquí hay algunos dibujos. Y finalmente, pues, ¿cuál es el problema? Lo que sucedió con el neoclasicismo es que de la mano de las academias, que este tema se abordará cuando se hable de México, o bueno, de la Nueva España, el problema es que se empezó a repetir demasiado. O sea, el lenguaje empezó a ser demasiado copiable y eso hizo que perdiera como fuerza, como fortaleza, porque cuando copias las formas, lo que pierdes es capacidad creativa. O sea, los arquitectos perdieron la posibilidad de crear edificios novedosos, más allá la chancecita pues que daban las academias de hacer estas combinaciones de las que ya hablábamos. En realidad no había mucha chance de salirse de estas reglas. Entonces, pues la capacidad creativa del arquitecto disminuyó considerablemente.
hasta pues que se convirtieron en dibujantes de obras muy bonitas, pero no muy creativas en cuanto al diseño arquitectónico. Y bueno, como conclusión, pues el neoclásico del siglo XVIII se aproxima demasiado a lo romano. Surge gracias a las diferentes investigaciones de las que ya se habían platicado. Se diferencia del Renacimiento, pues porque estos edificios son como muy imitativos. En el Renacimiento son interpretativos, digamos. Y, y pues no solo las formas se imitaron, sino también los temas, que se fueron adaptando pues a situaciones y a contextos nuevos y diferentes. Y pues ya. Entonces, estos son muchos ejemplos del neoclásico en el mundo. Y en este caso sería todo. Espero recuerden alguno de los ejemplos que aquí se vieron. Gracias por su atención. Nos vemos. Chau.